Hola, bienvenido a Mundo Posible, un podcast de Libera Bolivia. Soy Natalia Brusonic y me acompañan Jorge Velarde Rosso. Hola, Nata. Y Juan Pablo Chamón. ¿Qué tal, Natalia? Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. Queremos pensar junto a ti el realismo mágico latinoamericano, pero ¿qué es? Bueno, lo hemos llamado así porque queremos hablar de cosas que pasan en América Latina, que son reales, pero que vistas desde afuera pueden parecer irreales, ¿no? No es un podcast, no vamos a hacer un podcast de literatura, que es el sentido estricto de lo que es el realismo mágico, que es un movimiento artístico de mediados del siglo XX, sino usar este término para tratar de entender qué pasa en América Latina, ¿no? Un poco entendernos, por qué somos un continente tan rico y diverso, pero al mismo tiempo tan complejo y parece que nunca terminamos de salir adelante. Yo creo que todos aquí alguna vez nos hemos sentido viviendo en una realidad paralela, ¿no? Es ¿cómo puedo explicar estas situaciones que están sucediendo en mi contexto, que normalmente solo pasan en las películas o solo pasan en la literatura, como empezó este movimiento, ¿no? Ahí es súper importante que nosotros podamos observar muy detenidamente, pero también de una manera muy interesante, qué es lo que realmente sucede en este continente. Porque creo que a todos nos ha pasado esa experiencia de que incluso internamente, ¿no? Un argentino que te pregunta o un ecuatoriano, ¿qué pasa en Bolivia? Y algo que para nosotros es como natural y obvio, es difícil después de explicar, ¿no? Y es un poco a lo que nos queremos ir y por eso este término estamos jalándolo de la literatura, del realismo mágico, que en el fondo era lo que era el movimiento literario, ¿no? O sea, García Márquez, Juan Rulfo y todos estos contaban realidades muy locales y que son perfectamente comprensibles para nosotros, pero que vistas desde afuera parece mágico y de ahí esta doble frase, realismo mágico. Hace poco un candidato presidencial decía, han querido lo que han hecho, cuando quería decir, han hecho lo que han querido, pero aplica bien, ¿no? Aplica bien para lo que nosotros vamos a ver y vamos a hablar. Y lo importante de todo esto es que si bien es algo grande, macro, nos afecta individualmente a cada uno. Que ¿no? es un poco nuestra intención, ¿no? O sea, es empezar a reflexionar en estos episodios qué hace que cosas que las vemos como muy, muy propias y en algunos casos son muy bonitas, también tienen consecuencias negativas, ¿no? O sea, es muy bonito, no sé, cruzarse el semáforo o la calle por cualquier lado, pero si eso se vuelve como la norma de toda la sociedad, el tráfico latinoamericano es mundialmente famoso por ser caótico, ¿no? Nosotros en La Paz nos quejamos, pero no tiene ni punto de comparación con Bogotá, con México, con Argentina, con Ecuador, incluso Perú, ¿no? O sea, y son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como que en América Latina las reglas están ahí, todos las conocemos, están pintadas, pero no están para cumplirlas, por ejemplo. Como decías, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho además? Tal vez ahí está la cuestión. Y tenemos que empezar a analizar este tipo de situaciones, no para golpearnos la cabeza contra la pared, que por ahí, digamos, podría ser la salida mucho más fácil ante esta situación, sino para observar lo que realmente es y qué es lo que tenemos que hacer para repensar algunas cosas. ¿Por qué no nos podemos plantear un crecimiento más interesante, una lógica más ordenada, un mejor continente? Porque pensá, o sea, somos un continente inmenso, con un montón de recursos naturales y sobre todo humanos, ¿no? Y aún así somos un continente con enormes desigualdades, con enormes cantidades de pobreza, con enormes índices de injusticia. O sea, aquí hay lugares donde todavía hay guerras internas, donde se cometen barbaridades, digamos, a nivel de derechos humanos, etcétera. Y un poco nuestro interés es ir reflexionando cómo cada uno ser un agente de cambio también. Por supuesto que no vamos a solucionar ahorita todos los problemas, pero estamos convencidos desde Libera que es una cuestión generacional. Si empezamos a identificar estos problemas y los empezamos a cambiar desde la primera persona, estas cosas se van a ir solucionando, ¿no? Claro, porque además es importante entender que desde estas pequeñas cosas, y hasta nosotros las vemos pequeñas porque las hemos normalizado, son las cosas que pueden estar impidiendo que crezcamos como un continente, ¿no? Sabiendo el potencial que tenemos. Entonces, para eso hay que hablarlas, hay que racionalizarlas y sobre todo encontrar la manera de lidiar con ellas o solucionarlas, ¿no? Así que hablemos de algunos ejemplos. Jorge, Juan Pablo.
A mí se me ocurre uno muy gracioso. Es una foto aquí en La Paz. Voy a tratar de describirla, pero pasa en todas partes de América Latina, ¿no? Es una avenida grande de doble sentido y tiene una pasarela, es decir, un paso alto para que la gente cruce. Y la foto es que la gente está abajo, pasando en el nivel de la calle entre los autos, y el perro está cruzando por la pasarela, ¿no? Me parece graciosa como esta imagen, ¿no? O sea, el perrito ha entendido que es más seguro, más práctico. Quizá, obviamente, te cansa un poquito más subir las gradas, pero que la mejor manera de cruzar es usar la pasarela en una avenida que es peligrosa. Y la gente, y ese es acá está lo mágico, ¿no? O sea, por esa cuestión tan latinoamericana de ser vivo, ¿no? De ganarle 5 segundos a la vida, por decirlo así, se pone en riesgo en una situación innecesaria. O muy cerca de donde estamos, tenemos una ciudad en la que solamente hay semáforos que marcan verde y rojo. Han quitado el amarillo del semáforo porque causaba muchos accidentes. Cuando todo esto tiene una lógica, ¿no? Y tiene una lógica bastante universal. Ujú. Pero acá las cosas funcionan en blanco o negro. Claro, entonces para evitar confusiones le han sacado el amarillo, digo. O pasas o te quedas, no Claro. frenas. O cuando yo vivía en Buenos Aires, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? O sea, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí tenías que cruzar, ¿no? Por los pasos de cebra porque sabías que si no, ¿no? Había una multa. Pero si te ibas, cruzabas la avenida y entrabas a la provincia de Buenos Aires, era como otra vez la ley de la selva, ¿no? Entonces, y así hay un montón de ejemplos en toda la región. Seguramente la gente que nos está oyendo estará pensando en cosas más locales, ¿no? O sea, y esos pequeños problemas que se van acumulando, ¿no? O sea, cruzar mal puede parecer una tontería, pero eso hace que el tráfico se vuelva precisamente más caótico, porque los conductores tenemos que estar todo el tiempo pensando en posibles problemas, ¿no? Entonces, invadir carril, parquearse donde uno no debería, van restando tiempo a la gente, ¿no? O sea, hacen que la vida sea más ineficiente, o sea, que todo sea más lento, más complicado, que la gente esté de mal humor necesariamente. Se estrese, porque es estresante. Pero por último, si fuese solamente una cuestión vial, podríamos entenderlo, ¿no? El tema es que esta organización vial, por ejemplo, repercute a los problemas políticos, a los problemas económicos, a las lógicas que se dan en todos los espacios de la sociedad. O sea, estamos rodeados de este tipo de situaciones. Sucedía no hace mucho, ¿no? Hay algo que es muy común en América Latina, que es el tema de la burocracia. O sea, todos coincidimos en que hay que eliminar la burocracia, pero no coincidimos en que hay que reducir el Estado. Ujú. Una cosa un poco loca. Pero siempre se nos dice, ¿no? Qué divertido vivir en América Latina, porque en América Latina son muy libres, o sea, están abiertos al mundo y saben lo que sucede. Pero tal vez aquí somos libres para vivir, pero no para salir adelante. O sea, las condiciones institucionales que se necesitan para salir adelante son las que no tenemos. Pero sí esa libertad de hacer distintas cosas nos caracteriza y es algo que en el mundo lo ven como positivo. Y eso es cierto, es muy positivo tener la posibilidad de hacer varias cosas sin, por ejemplo, depender del Estado o sin la necesidad de que alguien te esté controlando. ¿Por qué? Porque es así nomás y nosotros lo entendemos. Pero mientras mejor podamos comprender estas condiciones, que parecen anécdotas, pero al final son problemas, Es que nos van a dejar salir adelante. la suma de todas esas cosas, ¿no? Como decía hace un rato, es esa idea de que si todos somos vivos, lo que se dice, ¿no? La viveza criolla, vamos a salir adelante. Pero en realidad, lo que no nos damos cuenta es que si todos somos vivos, en el fondo todos somos unos tarados, perdón la expresión. Porque es no comprender, y no quiero decir tampoco que nos volvamos cuadriculados como los latinoamericanos vemos que son los europeos. Porque es lo que nos hace latinos es esa soltura que decía Juan Pablo, que desde afuera, por eso los extranjeros que vienen aquí dicen, wow, ustedes qué bien viven, ¿no? Y cómo disfrutan la vida. Pero nuestro retruque sería ese precisamente, pero no podemos salir adelante, ¿no? O sea, muy, muy, muy divertido vivir acá y bailar salsa y merengue, lo que fuera, pero eso nos pareciera que nos impide ser países prósperos y desarrollados, ¿no? Claro, pero mientras podemos hacer eso, en contrapartida vemos en postes de luz en las calles muñecos colgados amenazando al que pueda llegar a robar. Claro,
¿no? Eso es bien típico acá en La Paz, por ejemplo, ¿no? Y el problema está en justamente cuando todas estas anécdotas, como decía Juan Pablo, sumadas te traen muchos más problemas que una simple anécdota o risa, ¿no? Sino que realmente ya el caos es grande. Sí, y ahí está un poco nuestra intención, o sea, es reflexionar en estos episodios en algunas cosas, como para darnos cuenta de que esa suma de pequeñas cositas que nosotros las vemos como, no pasa nada, son estas cosas de viveza criolla, son también responsables de que haya tanta violencia en algunas regiones de América Latina, que haya tanta pobreza, que haya tanta desigualdad y una serie de problemas que conocemos de sobra, digo. Claro, incluso podemos ver en América Latina, ¿no? Tenemos maestros que no saben leer y escribir bien. Tenemos maestros que dan clases en televisión, y esto ha sucedido en época de pandemia, que no podían hacer una suma simple. Ujú. Y después pedían por favor piedad porque estaban ante mucha presión, pero era una suma que cualquiera podía hacerla. Y esos contrastes así hay realmente en todos los aspectos, en los culturales, en el económico, en el político, etcétera, ¿no? O sea, algo que caracteriza muchísimo a la región pasaba en Argentina, ¿no? En Chile, en México, pasa acá en Bolivia, que al lado de un barrio cerrado, ¿no? Tienes una villa miseria, ¿no? O sea, son como vecinos la extrema riqueza y la extrema pobreza. ¿Qué hace que la América Latina sea así? ¿Por qué somos tan tolerantes a esas cosas? Pero ahí nosotros queremos hacer algo más. No solamente, por eso decía, no solamente nos vamos a golpear la cabeza contra la pared, no solamente vamos a pasar por estos temas y estos casos que son ejemplos que muestran muy bien ese realismo mágico que empezó en la literatura, pero si está en la literatura es porque tiene mucho de realidad. Bueno, pero eso es lo que decía García Márquez, ¿no? O sea, en realidad él decía, ¿no? O sea, los europeos nos dicen realismo mágico, pero en realidad yo estoy narrando cómo es la vida en América Latina, donde hasta lo sobrenatural es como hermano nuestro. O sea, de nuevo, otro ejemplo del realismo mágico latinoamericano en Bolivia. Si se te pierden tus llaves, la gente te va a decir, los duendes te la han escondido, ¿no? Es como que los duendes les gusta jugar y te esconden tus cosas. Y te dicen con total naturalidad, es obvio que si no encuentras tus llaves, son los duendes que están jugando. Que es parte de eso, ¿no? Sí, pero nosotros lo que queremos hacer es también plantear algunas soluciones. O sea, vamos a buscar entrar al fondo del problema para mostrar qué es lo que se puede hacer. No solamente nos vamos a quedar en esa realidad mágica, sino sabemos que desde nuestro lugar podemos aportar con algunas ideas que pueden cambiar la realidad de tú que nos estás escuchando. Después que eso repercuta en el más allá, dependerá de que la otra persona que también nos escucha tome esa decisión, pero son un conjunto de decisiones personales las que nos van a llevar a cambiar esta realidad. Y además algo que nos importa también en esta temporada de reflexionar es también asumir esas cosas positivas de ese realismo mágico latinoamericano, que no hay por qué cambiar. O sea, a veces hay este error, ¿no? Esta falacia de pensar que el desarrollo tiene que ser igual que el europeo, ¿no? La idea no es ser igual de aburridos que los europeos, ¿no? En ese sentido, por decirlo así, ¿no? Queremos seguir siendo esa cuestión que nos gusta de ser latinos y comer picante y bailar sabroso, por decirlo así, pero ¿por qué eso tiene que ir casado con el subdesarrollo, con la pobreza, con la violencia? Eso es lo que podemos cambiar. Se puede, no es imposible. Nos toca como generación hacerlo. Claro, a pesar de que estamos muy acostumbrados a quejarnos, es momento de tomar acción y de también ver el lado positivo a las cosas, ¿no? O sea, queremos hacerte entender de que tú puedes hacer el cambio desde el lugar de donde estés y ver también el lado positivo de estas cosas, ¿no? No todo es malo. Porque además algo que nos choca mucho, digamos, a nosotros en Libera es que en Bolivia y en América Latina se nos tenga que poner un poco como en esta disyuntiva de si quiero salir adelante profesionalmente, si quiero alcanzar mi máximo potencial, me tengo que ir a trabajar a Estados Unidos, a Australia, a Europa, a Asia. Además, algo divertido que pasa, no sé si se han dado cuenta con los turistas o los extranjeros, digamos, americanos, europeos que vienen a vivir, es que se adaptan rápido, ¿no? O sea, en el sentido de se dan cuenta en una semana que puedes cruzar por la mitad de la calle y no pasa nada, ¿no? Ya no son, o sea, no van hasta la esquina como irían en sus países.
Entonces te muestra que no es, como mucha gente piensa también, una cuestión cultural, sino tiene que ver con las instituciones. O sea, si una persona ve que puede saltarse las leyes y no pasa absolutamente nada, no importa si es gringo, holandés, sueco, lo que sea, lo va a hacer igual. Y Pero a la inversa. incluso lo tiene que hacer por sobrevivencia, ¿no? Ujú. O sea, si vas a esperar a que el paso de cebra funcione, o que las mismas cebras, ¿no? O sea, es muy bonito el proyecto que hay en la ciudad de La Paz de las cebras, pero 20 años después, que la Ajá. gente siga haciendo lo mismo, ya son una nota de Bueno, color. pero tú lo has dicho, o sea, cuando en un programa norteamericano así descubrieron lo de las cebras, fue así como, pueden creer que hay estos tipos que se disfrazan de cebras para controlar el tráfico en un rincón remoto del mundo que se llama La Paz, Bolivia, y fueron como un boom así cortito, porque es cierto, ¿no? O sea, acá en Bolivia a los pasos de peatón les decimos pasos de cebra y de ahí surgió la imagen esta de tipos que se disfrazan como cebritas para educar supuestamente vialmente a la gente. Pero como dices, Juanpa, 20 años después no ha pasado, ¿no? O sea, sigue siendo igual de caótico. Es más, otra anécdota del realismo mágico que pasa mucho, ¿no? Es acá, por lo menos en La Paz, el semáforo está en rojo, pero nadie cruza hasta que no te aseguras que el auto frena, porque nunca sabes si va a frenar. Están avanzando poquito a poquito. Ganando. Sí. Claro, pero ese intento de ganar un poquito de ventaja con el auto se va a otros lugares donde se muestra también la propia corrupción, donde se muestran muchos de los problemas que tenemos. Tenemos que empezar a entender estos temas para poder comprender la cuestión macro, ¿no? Es que, y por ahí parecería una tontería, pero es que tienen que ver directamente esto de pasarse un semáforo en rojo con la corrupción, no solo por el tema de tener que terminar coimeando a un policía, ¿no? O sea, sobornando a un policía, sino por el hecho de creer que en la convivencia social la única manera de salir adelante es ganarle al otro. No hay una idea de que la convivencia social es podemos ganar todos juntos si seguimos una serie de normas mínimas y básicas. Por eso para nosotros volvemos tanto a los ejemplos del tráfico, porque la calle es un espacio público donde estamos interactuando todo el tiempo. Y si yo manejo mal, también me voy a comportar mal como una autoridad, también me voy a comportar mal como ciudadano en otros aspectos. Porque no es noticia en el mundo, ¿no? Latinoamericano se pasó un semáforo en rojo en Europa. O latinoamericano cruzó por donde no debía en Estados Unidos. Cuando el latinoamericano sale y sabe que las leyes se van a cumplir, Ujú, se porta bien. Se claro. regula. Entonces no es que viaja con el chip de, bueno, voy a destruir y voy a destrozar todo. Pero también, ¿por qué aquí esas cosas no se cumplen? Estamos rodeados de sistemas en los que tampoco eso es lo que les interesa. Les interesa plantear la situación en otro aspecto en el que realmente las instituciones donde deben trabajar no trabajan y trabajan donde no deben trabajar y eso es un problema. Porque, claro, una característica también súper importante, digamos, de este realismo mágico latinoamericano, que es para conversarla largo, digamos, por decirlo así, es, por un lado queremos que el Estado solucione todo, pero al mismo tiempo sabemos que el Estado no soluciona nada. No sé si me deja entender. Entonces, dejamos que el Estado y se vuelvan grandes, ¿no? O sea, y tengan un montón de ministerios y subsecretarías y así un montón. O sea, los estados latinoamericanos son enormes. Pero como son súper ineficientes, yo diría precisamente porque son grandes, en la realidad no estamos dependiendo del Estado. Y entonces somos sociedades súper emprendedoras, ¿no? Muy informales, porque la única manera de salir adelante en estas sociedades con estados tan grandes, con burocracias tan pesadas, con impuestos tan fuertes, es hacerlo fuera del sistema, ¿no? Por la banquina, como dicen en Argentina, ¿no? Por eso te invitamos a que nos acompañes a pensar posibles soluciones que nos ayuden a ser agentes de cambio para poder salir adelante. No te olvides que puedes cambiar el mundo un podcast a la vez. Escúchanos en nuestro siguiente episodio. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify o en las redes sociales de Libera Bolivia. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos.